la jornada en el mercado. David Galán, director de Bolsa General. Me parece que ya puedo saludar a David. Muy buenas, David. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer estar de nuevo con vosotros. Bueno, igualmente, David, en primer lugar te quería preguntar por esas declaraciones que hemos escuchado de Jeremy Grantham, que dice que la superburbuja bursátil está cerca de su acto final. Son palabras literales, textuales, que ha pronunciado el gurú de los mercados. Claro, también hay que tener en cuenta el año que llevamos, un año malo, pero sí que es cierto que este verano parecía que, por lo menos durante el periodo vacacional sobre todo, el mercado ha estado bastante más calmado. Mejor para los que, bueno, los inversores que se han ido de vacaciones han tenido una cartera un poquito más tranquila, pero parece que ha vuelto ahora mismo la actividad, hemos vuelto de vacaciones, vuelve también la actividad del Banco Central de Estados Unidos. Jackson Hole, Jerome Powell, causa otra vez caídas en los mercados. ¿Cómo ves todo esto en general, la situación del mercado y sobre todo las declaraciones de Jeremy Grantham? Bueno, estamos en un momento convulso, complejo desde finales del año pasado, en el que algunos de nuestros semáforos de inversión se nos pusieron en rojo, por ejemplo, la salud del fondo de mercado a través de la línea D, la curva invertida, la diferencia entre la rentabilidad del bono americano a 10 años menos el de 2 años se invirtió. Tenemos también un semáforo de flujo de capital que también se nos puso en rojo, pero dicho esto, hemos tenido una caída ya de más del 20%. Ha habido ciertos niveles de miedo. En cuanto al mercado cae varias semanas consecutivas, se vuelve a disparar ese sentimiento negativo, lo cual impide que se siga cayendo, porque nuestros televidentes no tienen que saber que cuando el mercado cae y se genera un nivel de pánico ya muy alto o de pesimismo muy alto, pues suelen venir subidas, no caídas, ¿no? Y luego sobre Jeremy Grantham, bueno, hay que decir que es un permavir, que lleva 15 años con mensajes muy negativos, mientras Wall Street se ha multiplicado por 5. Solo hay que consultar la hemeroteca. Es cierto que ahora casi hay unanimidad bajista, que no solo es la voz típica de los gurús de la catástrofe, que llevan 15 años pronosticando una gran crisis, que alguna vez obviamente tiene que llegar porque el mercado es cíclico, pero ahora sí que es cierto que ya no son los de siempre solo. La mayoría de gurús, de expertos, son bastante negativos con el mercado. A nivel de economía, creo que es muy probable que veamos una recesión en los países occidentales. Y eso sí, la duda es cuánto de la recesión ya está descontado en el mercado, ¿no? Porque pocas veces se generan climas tan negativos, sentimientos unánimes de que va a caer mucho más, tan claros, y hay una frase o varias frases de Costolani que voy a rescatar ahora, que dice que lo que todo el mundo sabe a mí ya no me interesa y lo que en bolsa es obvio, obviamente es erróneo. Entonces, tengamos en cuenta que la bolsa se anticipa entre 6 meses y un año a la economía, que ha caído bastante fuerte, probablemente pues descontando que el escenario macro está complicado. Quizá podamos caer algo más, pero yo no creo que estemos ante un nuevo 2000 o un nuevo 1929, que es prácticamente ahora mismo el sentimiento mayoritario. Desde luego que sería muy negativo que estuviéramos ante otro 1929, David. Quería preguntarte por alguna compañía concreta en Wall Street, es el caso de Nvidia. Ayer veíamos pues, en el horario extendido de Wall Street, cuando ya había cerrado el mercado americano, que estaba cayendo con fuerza. Entre otras cosas, lo que habíamos conocido es que el gobierno de Estados Unidos le había dicho a la compañía que tenía que dejar de vender chips a China y a Rusia para reducir el riesgo de que estos chips fueran utilizados por el ejército chino. En estos momentos también tenemos a la compañía cayendo, a Nvidia cayendo en el mercado en preapertura, y te quería preguntar un poco por tu visión general del gráfico de esta compañía, sobre todo teniendo en cuenta las caídas que está registrando en los últimos días. Bueno, a mí me parece una compañía interesante y en general el sector me parece también muy interesante. Nvidia además está presente en muchos nichos de alto crecimiento, de mucho futuro, está prácticamente en todo: coche autónomo, videojuegos, criptodivisas, bueno, todos esos nichos de alto crecimiento, pues Nvidia está bien posicionada. Pero dicho esto, avisábamos a finales del año pasado que había que tener mucho cuidado con el sector de semiconductores, y no porque seamos adivinos ni Nostradamus, sino porque es un sector cíclico. Y hay que tener cuidado de comprar este tipo de sectores cuando están clientes, cuando todo el mundo... Esto es lo mismo que acabo de comentar con el pesimismo, pues se puede aplicar exactamente igual, pero a la inversa, cuando hay demasiado optimismo y cuando ya todo lo bueno está descontado.
Y eso es lo que decíamos, que había mucho riesgo a finales del año pasado, que todo el mundo decía, todo el mundo sabe que el sector semiconductores está muy bien y que va a crecer los próximos años. Por lo tanto, mucho cuidado, porque eso ya está en el precio. Y venimos de una subida muy vertical y es un sector muy volátil y cíclico y, por lo tanto, pues seguramente pronto va a haber alguna corrección dura. Y por eso es tan importante el timing en los mercados, porque no tiene nada que ver comprar Nvidia a 120 que comprarla luego a 340, después de una subida en la que se multiplica por 4 en un año y poco. Entonces, o por más de 4, se multiplicó por 7, o sea, una auténtica locura. Entonces, esto es una corrección fuerte porque estaba en niveles de valoración bastante altos, descontando, ya digo, ya varios años de crecimiento. Ahora se está poniendo una valoración mucho más atractiva. Obviamente también tiene problemas. Por un lado, pues esa crisis en el sector de minería de criptodivisas. Y por otro lado ha dado malos resultados también en gaming. Si a esto le sumamos pues esas presiones del gobierno para que deje de comerciar en esta guerra fría 2.0 que estamos empezando a vivir, pues claro, a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Pero el mercado ya está descontando ahora estos problemas. Creo que es una compañía interesante para vigilar, que en cuanto hiciera un suelo, pues pudiera ser una buena alternativa. Ahora mismo está bajista y los primeros niveles de resistencia claves para poder volver a confiar en el valor, porque de momento está débil y bajista y yo esperaría alguna señal de giro. Primero es 192,83 y después estarían los 197,74 dólares. O bien que supere esos niveles o bien que haga un suelo más abajo. David, también te quería preguntar, ya hablando de empresas españolas más bien, fijándonos un poco más en el IBEX, por el sector energético sobre todo, porque sí que es cierto que en las últimas jornadas al final las compañías energéticas están un poco en el ojo del huracán por todo lo que está pasando, porque al final pues recae en ellas un poco la responsabilidad, podríamos decir, de todo lo que sucede, y sí que es cierto que en los últimos días estamos viendo cómo están protagonizando movimientos bastante fuertes, tanto al alza como a la baja. Hoy estamos viendo como en el IBEX son de lo mejor, está subiendo, por ejemplo, estábamos viendo las acciones, los títulos de Solaria un 1,6%, Iberdrola un 1,2%, Acción Energía un 1%, bueno, sobre todo estoy viendo que son empresas del sector de las renovables. No sé cómo ves en general la energía, las compañías energéticas. Bueno, yo aquí diferenciaría un poco entre utilities y energías renovables porque están teniendo comportamientos diferentes y la valoración a la hora de valorarlas también es totalmente diferente. El crecimiento de un sector respecto a otro es totalmente diferente. El sector utilities crece menos, el de energías renovables está creciendo bastante más, suelen estar a ratios mucho más exigentes y es un sector del de energías renovables que a mí me gusta bastante porque pues pensaba que estaba en una fase de crecimiento. El año pasado, a principios del año pasado, analicé a fondo el sector y las acciones que elegí como que más interesantes o que más potencial podían tener fueron FAL Renovables, que la auparon a los pocos meses JP Morgan Infraestructuras, y la otra fue Alerion Clean Power, una pequeña empresa italiana que bueno, lleva un por 3 desde entonces. Después en España me gusta bastante Corporación Acciona Energía, y luego Solaria, aunque Solaria está en una valoración más exigente, ¿no? Y es más volátil y ahora le está costando. Además salió la noticia de que la directiva vendió acciones hace muy poquito, en cerca de máximos, y bueno, eso ejerce cierta presión, ¿no? Pero aún así es un sector que me gusta. Eso sí, suele ser bastante volátil. Solo hay que ver los vaivenes que dan acciones tipo Jinko Solar o SolarEdge en Estados Unidos, ¿no? Que aún, quizás hasta tienen más volatilidad que las españolas. Y luego en el sector de utilities, a mí es un sector que me ha gustado mucho durante estos años porque ha hecho gala de su rol defensivo, ¿no? Ha servido, desde luego, como para paliar las caídas como un amortiguador, ¿no? Para el que tuviera estos valores en cartera, desde luego ha sufrido mucho menos que con acciones growth, por ejemplo, ¿no? De hecho, muchas han subido, no es que hayan aguantado en caídas, sino que han subido. Sí que, bueno, seguimos con ese run regulatorio, es el gran peligro que tienen porque bueno, no crecen mucho, la verdad, aunque se hace un montón de demagogia y populismo por parte de los políticos. Amistades mías que no tienen ni idea de bolsa, creen que se están forrando y que tienen unos beneficios que están creciendo desde hace años de manera brutal. Cuando la realidad, luego, si estudian los beneficios, claro que casi nadie va a ir a las fuentes, vemos que en los últimos 10 años muchas no han crecido nada o están en fase de decrecimiento. Tienes a Iberdrola, que es la que quizá crece un poco más, porque tiene patas de renovables, etcétera, y está en muchos más países, no solo viven de España.
Y luego tiene Red Eléctrica, que casi no crece, pero que puede ser de las más rentables y de las más interesantes en bolsa española. Iberdrola está en tendencia alcista, pero chocando con la resistencia clave, que son los 11,18. Esa es una zona de resistencia importante. Soporte en la media ascendente y luego están los 9,06, que es el nivel clave, porque si lo perdiera tendríamos un gran doble techo. Yo creo que ahí sí que habría riesgo de que igual tenemos un cambio de tendencia, ¿no? Y después de bastantes años haciéndolo bien, pudieran venir caídas. Pero mientras esté por encima de 9,06, aunque tiene ruido y riesgo regulatorio, mi opinión de momento es un mantener. Y luego Red Eléctrica, que decía que es de mis favoritas en la bolsa española, bueno, se está complicando un poco, ha ido a buscar la zona de la media tras cumplir un doble suelo. Es cierto que también tenía y tiene, aunque a punto de anularse, una estructura de impulsos activada, siguiendo el método de impulsos que explicamos en Bolsa General en nuestro curso. Y resistencia clave, máximos históricos, porque los ha marcado hace nada. Este valor, con las caídas del mercado, está en máximos históricos y los marcó el 22 de agosto en 19,92,5. Ese pasa a ser un primer y único nivel de resistencia y como soporte pues está ahora en el primero, que es la media, y luego tendría los 17,61 y niveles de 16,82. Todavía es un mantener, pero es cierto que está empeorando bastante el comportamiento relativo y están perdiendo momentum. Todas las acciones del sector, quizá la que menos Iberdrola, pero en general están empeorando bastante. Y Enagas, por ejemplo, está dando ya síntomas de debilidad mucho mayores que, por ejemplo, Iberdrola o incluso Red Eléctrica. Bueno, pues David Galán, director de Bolsa General, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Un placer hablar contigo. Un placer, mucha salud y buenas inversiones. Nosotros seguimos pendientes del mercado.